Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Y ahora vamos a entender un poquito más, porque vamos a los ejercicios. Con los ejercicios se entiende mucho mejor. Entonces, primer ejercicio, miren, ¿qué dice acá? Entonces, un bloque de hierro de 0,4 gramos se calienta desde los 22 grados Celsius hasta los 52 grados Celsius. ¿Cuánto calor absorbió el bloque? Y estos son los datos que le digo yo abajo. Considera el calor específico del hierro, 0,11 calorías, grados centígrados. Entonces, que es súper importante, antes de empezar a hacer el ejercicio en física, en cualquier materia, lo que yo les recomiendo es que reúnan sus datos, ¿ya? Como lo hice yo en esta primera pregunta, ¿ya? ¿Qué datos me da la pregunta? Me da la masa, que son 0,4 kilogramos. ¿Por qué lo transformé a gramos? No quiere decir que nosotros tengamos que transformar todo, pero yo lo transformé porque fíjense el calor específico. ¿En qué unidad está? Caloría, gramos y grados Celsius. Yo tengo que tener todas las medidas en un mismo sistema, ¿ya? Es súper importante eso, porque si nosotros ponemos 0,4, al final el resultado va a estar malo. Entonces yo lo pasé a gramos porque el calor específico está también en gramos y me es más fácil transformar la masa que el calor específico, ¿cierto? Porque acá tenemos que transformar todas las unidades. Y la temperatura me la dieron en grados Celsius, entonces la dejo igual, no varía. Entonces dice, ¿cuánto calor absorbió? Entonces, y mi formulita, la primera formulita que dijimos que era el calor es igual a la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura. Como absorbe calor, fíjense que el resultado me da positivo. ¿Por qué? Esto era lo que yo le decía que cambiaba y que por eso después le poníamos un signo negativo al calor cedido. ¿Por qué? La temperatura final dice que se calienta desde los 22 a los 52. Entonces la temperatura final va a ser 52, ¿cierto? Y la inicial 22. Esta diferencia de temperatura me da, como vemos acá, positiva. Y por eso el resultado del calor absorbido me da positivo, ¿ya? Si hubiese sido calor cedido, esta diferencia de temperatura hubiese sido negativa. Y por ende, el calor también hubiese sido negativo. Entonces, si nosotros estamos haciendo cálculos, por ejemplo, y me sale ese calor negativo, ya, primeramente siempre revisar, puede que no hayamos equivocado en algún signo, pero si nuestros cálculos también, ese signo negativo quiere decir que el calor se está cediendo, solo por esta diferencia de temperatura, ¿ya? Y después pusimos los datos, 400, que es la masa, ¿cierto?, por 0,11 por 30, y me da esto que está acá. Lo puse en calorías y en joule para que ustedes en su casa hagan esta conversión que yo les dejé al principio, ¿ya? Es súper importante. Porque las respuestas de repente, nosotros calculamos todo en calorías y resulta que vemos la alternativa y están todas en joule. Así que, pero en cuanto al desarrollo que nosotros estamos haciendo, si ustedes, por ejemplo, yo transformé la masa porque era mucho más fácil transformar la masa a gramos que convertir todo el calor específico, ¿sí? Entonces, después si me dan calorías, es más fácil transformarlo, lo transformamos a joule. ¿Entendieron? Esa es una de las preguntas más básicas, ¿ya? Que preguntan de un solo material, que varía su temperatura, cuánto absorbe en este caso o cuánto cede. La pregunta 2. Aquí entramos, aquí nos falta el signo negativo, ¿cierto? Para que lo entiendan. Después los voy a explicar. Entonces, ¿qué dice?
En un recipiente, este era el principio de mezcla. De hecho, fíjense que siempre se habla de recipiente, hay algo en un recipiente y se le agrega algo, ¿ya? Entonces, cada vez que vemos algo así, que son dos materiales y se forma una mezcla, tenemos que usar esto. En el ejercicio anterior, era solamente era un solo material que variaba su temperatura y queríamos saber cuánto calor absorbió o cuánto calor se dio, ¿sí? Entonces, en un recipiente que contiene 400 gramos de agua, a 24 grados Celsius se deja caer un bloque de cobre de 500 gramos que se encuentra inicialmente a la temperatura de 140 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio del bloque y el agua? Esto es súper importante, que dice despreciar el calor absorbido por el recipiente. ¿Por qué? Nosotros tenemos el agua contenida en un recipiente, el agua no está por sí sola por ahí volando. Entonces, al estar contenida en un recipiente, y si nosotros echamos algo o agregamos algo, como en este caso que es cobre a 140 grados Celsius, así como este material que es cobre, que cede calor al agua, también cede calor al recipiente, ¿ya? No solo al agua, porque el agua no está aislado, está en un recipiente. Entonces, tanto el agua como el recipiente absorbe calor, pero en estos casos y en muchos casos que van a encontrar les puede salir que hay que despreciar el calor absorbido por el recipiente. En el ejercicio que viene después vamos a ver uno donde no se desprecia, ¿ya? Pero entonces aquí nosotros nos tenemos que concentrar solamente en el agua y el cobre, ¿ya? Tenemos una cierta cantidad de agua, una cierta temperatura y se introduce una cierta cantidad de cobre a una cierta temperatura. Entonces, y estos son, considere calor específico del agua, calor específico del cobre, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que tener claro nosotros? ¿Quién cede y quién absorbe? ¿Quién es el que cede? El que cede calor siempre va a ser la sustancia que está a mayor temperatura, que en este caso es el cobre, ¿cierto? Por eso Cu. Entonces, ¿quién es el que cede? El cobre. ¿Y quién es el que absorbe? El agua, ¿cierto? Porque está a 24 grados Celsius y el otro está a 140 grados Celsius. Es harta la diferencia de temperatura. Entonces, mi signo negativo. Y mi formulita dijimos que era masa, en este caso del cobre, por calor específico del cobre, por la diferencia de temperatura del cobre. Es igual a la masa del agua, por el calor específico del agua, por la diferencia de temperatura del agua. ¿Y nosotros qué estamos buscando? La temperatura de equilibrio, entonces la temperatura final. En este caso, fíjense que no diferencié temperatura de agua y temperatura de cobre, porque como hablamos de equilibrio térmico, la temperatura final, la inicial, obviamente no va a ser la misma, porque si la temperatura inicial de ambas sustancias fuese la misma, no habría transmisión de calor entre ellos, ¿ya? Pero la final sí va a ser la misma, porque se está absorbiendo por un lado y se está cediendo por otro y se va a llegar a una temperatura final que va a ser igual. Y por eso yo puse una T aquí y una T acá sin diferenciar entre cobre y agua. Entonces, la masa del cobre, acá no tuvimos que transformar, porque fíjense, el calor específico casi siempre se lo dan así, calorías, gramos, grados Celsius, ¿cierto? Entonces, ¿en cuánto está la temperatura? Grados Celsius, estamos igual. Y la masa, gramos, y acá gramos. Así que está todo en las mismas unidades de medida. Entonces, la masa del cobre, 500 gramos, ¿cierto? Ahí está. El calor específico del cobre, 0,09. Y acá es lo que tienen que tener mucho ojo. Fíjense, yo que les dije que el delta de temperatura era siempre final menos inicial. Y acá yo puse inicial menos final, ¿cierto? ¿Por qué hice eso? Por este signo negativo que está acá. Porque si yo hubiese puesto final menos inicial, el final obviamente va a ser menor a 140 grados, ¿cierto? Entonces tuviese quedado T menos, así, miren, T menos 140. Y como T iba a ser menor a 140, este resultado acá te hubiese dado negativo. Ese resultado de ahí te da negativo, ¿ya? Le podrían haber puesto, por ejemplo, un negativo acá adelante, ¿ya? Acá adelante y hacerlo de esta forma. Pero yo lo doy vuelta al tiro, entonces me queda el tiro positivo, ¿ya? Es lo mismo que yo ponga, por ejemplo, menos, por ese menos que está acá arriba, ¿ya? Por ese menos que está ahí, menos 500, ¿cierto?
por 0,9 por esto que está acá, T menos 140, ¿ya? Esperen, vamos a borrar este menos que está acá para que no se confunda. Vamos a ponerlo otra vez. Entonces, yo les dije que era lo mismo a que yo pusiera T... Ay, perdón. Ya, ahora sí. Ya. Entonces, es lo mismo que yo ponga 500 por... Ese menos que está acá, entonces dijimos que era el menos que está acá arriba, por 0,09 por final, que es la T, ¿cierto? Menos 140, que es la inicial. ¿Por qué es lo mismo? Porque esto que está en paréntesis, como les dije, da negativo, porque la final va a ser menor que esto, ¿cierto? Entonces, después negativo y negativo, me hubiese quedado positivo. Entonces yo lo doy vuelta al tiro acá, ¿ya? Lo doy vuelta al tiro acá para que me dé el tiro el resultado positivo. Pero si ustedes lo quieren hacer de la forma de abajo, para no enredarse, porque como van a tener que estudiar tantas cosas, quizás se les va a olvidar que podemos hacer este arreglo de inicial menos final, pongan el signo negativo adelante y trabajan de forma normal. Pero si usted saca los cálculos, esto que está aquí es lo mismo que está ahí arriba, ¿ya? Y el calor absorbido entonces va a ser del agua 400 gramos, que está acá, por 1, que es su calor específico del agua, que es el que nos dan el dato, y la temperatura final lo conocemos, menos la inicial, que son 24 grados Celsius. ¿Qué dice acá? Multiplicamos, ¿cierto? Multiplicamos 500 por 0,09 por 140, me da esto. 500 por 0,09 me da 45 y por T menos 45T. Y aquí ya es una ecuación de primer grado. Y lo mismo acá. 400 por 1, 400. 400 por T y 400 por 24. ¿Sí? Es lo que me da acá. Y obtenemos la temperatura final. Esta temperatura es la temperatura de equilibrio, ¿ya? Entonces quiere decir que si nosotros tenemos un recipiente que contiene 400 gramos de agua a 24 grados Celsius y le agregamos un bloque de cobre de 500 gramos a 140 grados Celsius, el cobre va a empezar a ceder calor, hasta que van a llegar ambos a la temperatura de 35,7 grados Celsius y ya no va a haber más transmisión de calor, ¿sí? Súper importante, chicos, esto es lo del signo. Si no lo entendieron, se los vuelvo a explicar, ¿ya? Pero uno de los mayores errores que hay en este tipo de ejercicio es por ese signo, o por esto que hice yo acá, ¿ya? Si lo hacen de la forma que lo hice yo, o de la otra forma, de las dos formas está bien, pero mucho ojo con eso, ¿ya? Ahora vamos a ver un ejercicio muy parecido a este, pero en donde no se desprecia el recipiente, ¿ya? En un calorímetro, ¿qué es un calorímetro? Es un recipiente, ¿ya? Es lo mismo que un recipiente, pero que aísla el calor. No deja que salga calor, pero sí absorbe el calor, ¿ya? Entonces, en un calorímetro de latón, de 300 gramos se echan 300 gramos de agua a 10 grados Celsius. ¿Qué cantidad de cobre? ¿Qué cantidad? Entonces, si me están hablando de qué cantidad, me están hablando de masa, ¿cierto? A 100 grados Celsius debe agregarse para que la temperatura de la mezcla sea de 20 grados Celsius. Entonces, considere, fíjense, acá me dieron, y acá no me dicen que yo desprecie el calor absorbido por el calorímetro del latón o por el recipiente, entonces hay que considerarlo. ¿Y qué me dan? Calor específico del agua, calor específico del latón y calor específico del cobre. Entonces, si me están dando el calor específico del latón, es por algo, es porque yo lo tengo que usar de alguna forma. Es súper raro que las preguntas nos den datos de más. Por lo general, casi todos los datos siempre se usan, ¿ya? Y acá es lo mismo, bueno. Lo pueden hacer con la temperatura, como les dije yo, el negativo, ¿cierto? Entonces, veamos. ¿Quién cede calor acá? Fíjense. El calorímetro, ¿con quién está? Con el agua. Entonces, si el calorímetro o el recipiente ya está con el agua, ya lo tenemos hace un rato con agua, y el agua está a 10 grados Celsius, ¿a qué temperatura inicial va a estar el calorímetro o el recipiente? A 10 grados Celsius, ¿cierto? Porque van a estar en equilibrio térmico. Eso es súper importante. Y se agrega, entonces, cobre, no sabemos cuánto, pero que está a 100 grados Celsius. Entonces, ¿quién es el que cede calor? Obviamente, el que cede es el
cobre, porque es el que está a mayor temperatura. ¿Y quién es el que absorbe? El agua y el recipiente o calorímetro en este caso, ¿ya? Los dos absorben agua. O sea, absorben calor, disculpen. Entonces, aquí tenemos formulita. Calor cedido menos. Ya, entonces la masa del cobre por el calor específico del cobre por la diferencia de temperatura final menos inicial, ¿sí? Por eso acá le pongo el menos, pero o también puede ser con un más aquí y acá tendría que ser temperatura inicial menos temperatura final, ¿cierto? Es lo mismo. Ay, que me salió feo eso. Final, ¿ya? Es lo mismo. Lo vamos a borrar para que lo recuerden y lo voy a volver a escribir. Ahí sí, se ve más clarito. Entonces, si yo le pongo un signo negativo, uso final menos inicial. Si yo le pongo un signo positivo, uso inicial menos final, ¿ya? Y el calor absorbido, aquí no tenemos problema con signos porque la diferencia de temperatura siempre va a ser positiva, porque está absorbiendo calor, ¿cierto? Entonces, ¿quién absorbe calor? Primero el agua y después más el calor que absorbe el recipiente. Entonces, el calor que absorbe el agua es la masa del agua por el calor específico del agua, por la diferencia de temperatura del agua, más, es súper importante este más, yo tengo que sumarle el calor que absorbe ahora el recipiente, que es la masa del recipiente por el calor específico del recipiente, por la diferencia de temperatura del recipiente, ¿cierto? Entonces, masa del cobre no la conocemos porque eso es lo que nosotros estamos buscando. ¿Qué cantidad de cobre? Entonces la masa es mi incógnita. El calor específico del cobre lo tenemos acá, 0,09, ¿cierto? Ya. Diferencia de temperatura. ¿Cuál es su temperatura? Ahí, fíjense que dice, para agregar que la temperatura de la mezcla sea 20 grados Celsius. O sea, ya nos están diciendo que la temperatura final va a ser 20 grados Celsius. Entonces, ¿qué hice yo? Usé el positivo con temperatura inicial menos temperatura final. La temperatura inicial del cobre es 100 menos la temperatura final, que es 20. ¿Sí? Es igual. La masa del agua la tenemos acá arriba, que son 300 gramos. El calor específico del agua es este que está acá, por 1, por la diferencia de temperatura. Entonces, ¿cuál va a ser la temperatura final? 20, porque la temperatura final de la mezcla en total va a ser 20. O sea, tanto el cobre como el agua y como el recipiente, su temperatura final va a ser 20 porque van a estar en equilibrio. Entonces, 20 menos la temperatura inicial que decía que era 10 grados Celsius, ¿sí? Más, ahora nos concentramos en el recipiente. La masa del recipiente del calorímetro también son 300 gramos, igual que el agua. ¿Sí? Acá, el calor específico del latón, que es el material del recipiente, que es 0,094. Y la diferencia de temperatura, acá era lo que yo le expliqué. La final ya sabemos que es 20 porque va a estar en equilibrio térmico y te dice que la temperatura de la mezcla va a ser 20 grados Celsius. ¿Y por qué 10? Ustedes van a decir, ¿por qué 10 si no me sale ningún negativo acá arriba? O sea, no me sale, disculpen, me confundí con una pregunta. ¿Por qué 10 si no me sale en ningún lado 10? Ya lo expliqué, porque como el agua está en el recipiente, va a estar en equilibrio con el agua. Entonces, si el agua está a 10 grados Celsius, el material también va a estar a 10 grados Celsius, ¿sí? Y acá multiplicamos, ¿cierto? Y despejamos el M. Entonces, ¿cuánta masa de cobre se necesita para que ese fenómeno ocurra? Y acá lo calculamos. ¿Sí? Ya. Hay gente que se está enredando con el tema de los signos. Chicos, lo que pasa es que yo trabajo con temperatura inicial y menos temperatura final porque llego al tiro un resultado positivo. ¿Ya? Es mucho más fácil para mí trabajarlo así porque por lo general los alumnos en las pruebas siempre se equivocan con el tema de los signos. Por eso yo lo trabajo como temperatura inicial menos temperatura final, ¿ya? Lo voy a volver a explicar nuevamente para que pongan atención. Entonces, ¿qué pasa con el calor absorbido y el calor cedido? El calor cedido
Sí, es temperatura final, es verdad lo que dicen, es temperatura final menos temperatura inicial, pero si yo le pongo este signo menos, eso es lo que estoy explicando. Te voy a volver a explicar para que, por si a alguien también le quedó la duda. Otra vez, ¿qué pasa? El calor cedido, ¿cierto? Siempre va a ser el que tiene mayor temperatura, ¿sí? El que tiene mayor temperatura va a ceder calor, entonces su temperatura va a ir disminuyendo, ¿cierto? Entonces su temperatura final va a ser mayor que su temperatura inicial, ¿o no? O sea, su temperatura final, disculpe, va a ser menor que su temperatura inicial. Entonces, si yo uso esta fórmula, esto de aquí me va a dar un resultado negativo, ¿ya? Entonces, si me da un resultado negativo, con este negativo de acá me va a quedar positivo, ¿cierto? Pero es súper difícil de que se acuerden de eso, ¿ya? Los signos, siempre se equivocan con el tema de los signos. Entonces, es mejor que se lo aprendan como temperatura inicial y menos temperatura final, porque así el resultado les da positivo y no tenemos que hacer el tema del signo, ¿ya? Pero, por ejemplo, Edu García, quien está preguntando, si a ti te acomoda más hacerlo con el negativo acá adelante, vuelve a realizar el ejercicio en tu casa y va a ver que el resultado es el mismo. Pero hay gente que quizás sí se va a acordar que si mejor lo pongo como temperatura inicial menos temperatura final, me da al tiro el resultado positivo y no me confundo tanto con el tema de los signos, ¿ya? ¿Por qué lo doy de las dos formas? Porque si ustedes en algún momento buscan en internet, algún ejercicio, lo más probable es que les salga directo así como lo tengo propuesto yo y van a decir, ¿y por qué sale así? ¿Ya? En muchos libros de PSU sale directo así, ni siquiera con este signo acá arriba. Entonces yo lo estoy intentando explicar de las dos formas, ustedes usen la que estimen conveniente. Si yo pongo negativo, la temperatura dije que era final menos inicial. Si uso positivo, es inicial menos final. La idea del ejercicio es que ustedes después vuelvan a rehacer en su casa para que comprueben que lo que hicimos está correcto, ¿ya? Ya, ahora el 4. Ahora empezamos con el calor latente, ¿ya? Acuérdense que yo les dije que el calor latente era característico de cada sustancia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá dice si un trozo de hielo a cierta temperatura se le suministra cierta energía, ¿qué cantidad de hielo se derrite? ¿Por qué pregunta qué cantidad de hielo se derrite? Porque si yo a esta cantidad de hielo a cierta temperatura le suministro cierta energía, puede que esa energía no sea la suficiente para que se derrita el hielo entero. Por eso te pregunta qué cantidad se derrite, porque quizá no se derrite todo o quizás sí, ¿ya? Entonces, acá le van a dar el calor de fusión del agua o del hielo, ¿cierto? Las fusiones de hielo a agua, entonces es un dato que nosotros conocemos. ¿Qué les dije yo? Que el calor latente era el calor cedido o absorbido partido en la masa, ¿cierto? Y acá me están preguntando por qué cantidad de hielo se derrite. O sea, cada vez que hablamos de cantidad, hablamos de masa, ¿sí? Fíjense que acá esto está en calorías y está en gramos, ¿cierto? Si esto está en calorías y esto está en gramos, quiere decir que el resultado me va a dar en gramos. Pero ¿qué pasa? Que esto está en calorías y esto está en joule. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo antes de continuar? Hacer una transformación primero que todo. Entonces, 500 joules es igual a 1200 calorías. Si tienen la duda, al principio yo tengo la conversión de joule a caloría y de calorías a joule, ¿ya? Entonces, 5000 joules es igual a 1200 calorías. Entonces, ahora es poner datos en la fórmula. El calor entonces van a ser, lo puse en calorías porque el dato acá del calor latente de fusión está en calorías. Son 1200 calorías partido en el calor latente, que son 80. Entonces, ¿cuánto necesito yo? 15 gramos. ¿Por qué gramos? Porque acá también están gramos, ¿por cierto? Sí. Entonces, como dice un compañero, que le multiplicó 5000 por 0,24, que es la conversión que yo les dije al inicio, y les da 1200 como yo les dije acá, ¿sí? Ya. ¿Cuándo estos ejercicios se complican? Cuando tenemos este tipo de casos, ¿ya? ¿Por qué? Leamos. Dice, ¿qué cantidad de calor se debe transferir a 100 gramos de hielo a 0 grados Celsius para transformarse en agua a 20 grados Celsius? Aquí yo les puse un dibujito para que entendamos el fenómeno. Estamos pasando de hielo a agua, ¿ya?
¿Qué les dije yo? El calor latente, para pasar de una fase a otra, acá te están afirmando que el hielo pasa a agua, entonces sí o sí hay un cambio de fase, ¿cierto? Sí o sí nos están diciendo que cambia de estado. Entonces, el calor, primero tenemos un calor latente, ¿ya? Que va a ser mi Q1, que va a ser el calor necesario para que cambie de fase, ¿ya? Y después yo, aparte de eso, tengo un calor para que éste llegue a 20 grados Celsius, ¿ya? Entonces, si pasara de 0 a 0, o sea, solamente cambia de estado y no cambia de temperatura, solamente tendríamos el Q1, que es el calor latente, ¿cierto? Pero en este caso, aparte de cambiar de fase, el agua tiene que quedar a 20 grados Celsius. Entonces, ¿qué energía necesito yo? ¿O qué calor? Porque el calor es energía, necesito yo para que llegue a esa temperatura, es mi Q2. Y mi Q1 es el calor que yo necesito para que pase de hielo a agua, ¿sí? Entonces acá yo les puse Q1 es la formulita con calor latente, ¿cierto? Masa del hielo por L de fusión, ¿sí? Y el Q2 va a ser el Q que veníamos viendo anteriormente, que es la masa del agua por el calor específico por la diferencia de temperatura, ¿sí? Entonces, el primero, Q1, que es el calor que yo necesito solo para que ocurra el cambio de estado. O sea, para que pase de hielo a 0 grados Celsius a agua a 0 grados Celsius, yo necesito este calor, ¿ya? Que serían, la masa del hielo dijimos entonces que son 100, ¿cierto? Y este es un dato que te dan, que es el calor latente de fusión por 80, me da 8.000 calorías, ¿sí? Y ahora, ¿qué calor necesito yo para que el agua pase de 0 a 20 grados Celsius? O sea, ya no es el cambio de estado, sino para que su temperatura varíe y llegue a 20 grados Celsius, es este calor. La masa del agua, ¿cierto? Por el calor específico del agua, por la diferencia de temperatura. Entonces, la masa 100, el calor específico es un dato que me dan, que está acá arriba. Y yo quiero que pase una temperatura final de 20 menos la inicial, que es 0, y eso me da 2000. Entonces, ¿qué cantidad de calor se debe transferir? La cantidad total del calor es la suma de estos dos calores, ¿cierto? Y 8000 más 2000 me da 10.000. Vamos a ver otro ejemplo de este, ¿ya? Pero aquí ahora vamos a pasar de hielo incluso hasta llegar a vapor. Y esta es nuestra pregunta de desafío, así que tenemos que agradecerle a la Universidad Mayor por cooperar en este proyecto y con esta pregunta que es, chicos, súper buena, así que pongan mucha atención. Miren, yo sé que se ven muchos números, pero no es difícil. Entonces, dice, ¿cuánto calor se debe suministrar a 100 gramos de hielo a menos 10 grados Celsius para convertirlos en vapor de agua a 110 grados Celsius en condiciones normales? Entonces, aquí en los cuadros azules tenemos primero la transformación, ¿ya? ¿Qué queremos hacer nosotros? Primero, pasar de hielo a menos 10 grados Celsius, ¿cierto? Acá, chicos, tendría que haber dicho hielo a 0 grados Celsius, ¿ya? Hielo a menos 10 grados Celsius, tenemos que pasarlo primero a 0 grados Celsius. Esto que está aquí, ¿por qué yo puse hielo a 0 grados Celsius y agua a 0 grados Celsius? Porque este es el cambio de fase, ¿ya? Es por eso que nosotros siempre tenemos que poner estos puntos críticos que les dije yo, que eran el de fusión, el de ebullición. Fíjense, acá después el agua yo quiero que aumente a 100, pero de agua a 100 a vapor de 100 también de nuevo tenemos un nuevo cambio de fase, ¿sí? Entonces es súper importante, yo cuando hacía este tipo de ejercicios siempre hacía estos monitos y se hace mucho más fácil entenderlos porque al tiro yo sé que entre medio de cada transformación hay un calor, ¿ya? Ya sea calor latente o calor por transmisión de energía. Entonces, el Q1 es que yo quiero pasar de menos 10 a 0, ¿cierto? Nada más que eso, es un calor normal por transmisión de calor. Entonces, el Q1, la masa del hielo por el calor específico del hielo por la diferencia de temperatura del hielo. Entonces, la masa del hielo la tenemos acá, 100 gramos, ¿cierto? El calor específico me lo dan, que está acá, del hielo, 0,53, y la diferencia del hielo. Acá lo hice. Entonces, ¿qué quiero yo?
que la final sea 0 menos la inicial, que es menos 10, porque este menos es de la fórmula y este menos 10 es el de acá, ¿cierto? Y esto me da un valor. Ese es mi Q1, ¿ya? Después, este Q2, como dijeron mucho, es el cambio de fase, entonces yo ya no uso esta formulita, sino que uso el calor latente, ¿ya? Es el calor que yo necesito para que pase de hielo a agua. Y el calor latente es la masa del hielo por el calor latente de fusión. La masa del hielo dijimos que era 100, que está acá arriba, y el calor latente de fusión me lo dan, 80. Obviamente ya nos fijamos que todas las unidades de medida están iguales, gramos, grados Celsius, entonces todo me va a dar en calorías. Y esto me da 8000 calorías. Ahora, el Q3 es un calor en donde yo estoy suministrando calor para que pase de 0 a 100. No es un cambio no estoy cambiando de fase ni de estado. Estoy solamente aumentando la temperatura del agua de 0 a 100. Entonces, masa del agua por calor específico del agua por la diferencia de temperatura del agua. La masa es 100, el calor específico del agua es 1, que está aquí, un dato que me dan. Y la diferencia de agua, la final va a ser 100 y la inicial es 0. Aquí el monito lo vemos, ¿sí? 100 menos 0. Y esto me da 10.000 calorías. Ahora, el Q4 también es un calor de cambio de fase, porque fíjense que están a la misma temperatura, pero son distintos estados, o sea, es agua y vapor, ¿ya? Y entonces tenemos que hacerlo, en vez de LDF, que es calor latente de fusión, les van a poner un LDB, que es calor de vaporización, ¿ya? Solamente por eso varía F y B. Entonces la masa del vapor, de nuevo, son 100 por LB, que se los dan acá, 540. Y multiplicamos y me da 54.000 calorías. Y el otro, el Q5, al igual que el Q1 y el Q3, es un calor el cual yo estoy suministrando para que aumente un poco la temperatura, en este caso de 100 a 110, ¿sí? Entonces tenemos la masa del vapor por el calor específico del vapor por la diferencia de temperatura del vapor. Entonces la masa del vapor, 100, calor específico del vapor, me lo están dando acá arribita, y la diferencia, la temperatura final va a ser 110 y la inicial va a ser 100. Y como, al igual que el ejercicio anterior, el calor total que se debe suministrar es la suma de todos los calores pequeñitos que nosotros hemos calculado, ¿ya? Y me da 73.010 calorías. Entonces, chicos, ¿qué es lo importante? Cuando nosotros estamos, este es un ejercicio, es súper grande, por lo general los de la PSU hacen un cambio o 2 cambios de estado, más que eso no. Ya, acá yo lo hice más grande, pero para que vean que cada vez que se cambia de un estado a otro, nosotros necesitamos un calor latente, ¿ya? Y cuando nosotros queremos elevar la temperatura o disminuir la temperatura, en este caso hemos ido todo el rato fusión, ¿cierto? Y vaporización, pero podemos ir en sentido contrario, podemos ir con condensación y solidificación, ¿ya? Entonces, lo importante, que cuando yo quiero aumentar de una temperatura a otra, una variación de temperatura, usamos este tipo de fórmula. Pero cuando yo quiero hacer un cambio de fase, se necesita siempre un calor, en este caso si es de fusión, un calor latente de fusión y un calor latente de vaporización, ¿sí? Yo sé que no es fácil de entender esto porque son muchas fórmulas, son muchos números, pero intenten hacer al menos este ejercicio en casa, que yo según es uno de los más difíciles, ¿ya? Intenten hacerlo en casa, vuelvan a revisar los datos, recuerden que estos datos los dan, entonces, ¿con qué hay que tener cuidado? Con ver las unidades de medida y ver las unidades de medida de lo anterior, ¿ya? Pero no se desanimen, chicos, no es difícil, tienen que practicar, solo es práctica, nada más que eso. Hay varios ejercicios en internet, ejercicios resueltos, calor y materiales, ejercicios resueltos, y ahí van explicando. ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Les confundió mucho el tema de los signos? ¿No? Entonces, vamos a volver a agradecer entonces a la Universidad Mayor por esta pregunta de desafío que a todos nos causó un poquito de miedo. Pero chicos, a practicar y va a resultar. No es difícil aprenderse las fórmulas, cuidado con los signos, como les dije, y eso, a tener en cuenta el tema de que calor para cambiar de estado y calor para
variar una cierta temperatura, ¿ya? Yo sé que muchos entendieron lo que yo dije, pero tienen que seguir practicando, no es nada más que eso, ¿ya? Cualquier ayuda que necesiten siempre, ustedes saben que estamos aquí, es solo cosa que pregunten. Así que cuídense. Lo más probable es que la semana siguiente que vienen, chicos, recuperemos 2 clases seguidas. Así que porfa estén súper pendientes a las redes sociales para que vayamos recuperando, porque perdieron como 3 semanas, ¿ya? Así que atento a las redes sociales y el plan común hasta finales, hasta la última semana, ¿ya? Así que el próximo martes lo más probable es que tengamos 2 clases seguidas. Así que ahí háganse un tiempito y nos vemos. Cuídense. Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.